Un tema muy polémico en la arquitectura y que se da mucho últimamente entre los arquitectos es saber dibujar correctamente o tener una buena representación de dibujo arquitectónico, más que nada cuando presentamos proyectos. Pero nos damos cuenta que algunos de los mejores arquitectos del mundo representan sus bocetos o croquis de una manera muy abstracta, de tal grado que a veces si no tenemos un poquito de conocimiento en el área, podemos confundir o no entender sus ideas. Pero nos damos cuenta que este punto es súper importante en la arquitectura. Y aunado a eso, pues ha sido un tema de mucho debate de si un arquitecto debe de dibujar muy bien o no importa mucho. Con el tiempo, pues esas preguntas, esas dudas, esos comentarios se van respondiendo poco a poco cuando vas avanzando en la carrera profesional. Cada quien debe de tener se va forjando un criterio, el cual vas a utilizar en tu vida profesional. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Me es muy grato volver a encontrarnos nuevamente en otro episodio de Arquimentes. Y pues hoy quiero presentarte un tema súper interesante, el cual pues se titula como el croquis técnico, que es una guía de los principios básicos para obtención de croquis técnicos de alta calidad. Y aquí podemos ver una imagen de Frank Gehry en el Museo de Guggenheim. Este es un croquis de Frank Gehry, el cual, pues, como lo comentaba hace rato, pues es un tema de mucha polémica, que muchos dicen se debe dibujar súper bien, o no importa mucho, solamente importa que puedas representar o entender o interpretar o explicar o vender una idea. Y pues con el tiempo, pues desde mi perspectiva, la clave pues es que pues tus dibujos sí deben de tener una presentación mínima y posteriormente pues un punto súper importante es cómo lo presentas. Y pues en este punto quiero compartirte varios temas que estoy súper seguro que te va a encantar. Por ejemplo, principalmente una pequeña introducción al croquis técnico es un tema súper importante. Por ejemplo, ¿qué nos dice la Real Academia Española? ¿Qué es un croquis? Un croquis, pues regularmente se le llama un dibujo ligero, un dibujo que se hace a ojo, un dibujo que se hace a mano alzada, en instrumentos técnicos, que se hace simplemente para representar una idea. Es prácticamente como un previo antes de un resultado final. Pero este punto es muy importante. Pero de manera como que más personalizada, de una manera más simple, un croquis es una representación gráfica realizada mayormente a mano alzada y pues como su nombre lo comenta, es una representación gráfica. ¿Y cuál es el objetivo de este? Es tratar de explicar una idea o un concepto de una manera muy sencilla y el cual pues no sea tan laborioso o también puede ser laborioso, pero la idea es que puedas dar una idea, explicar una idea de manera rápida, que no sea algo tardadísimo, pues. Ese es el objetivo de un croquis. Y pues regularmente un buen croquis, pues hay muchos paradigmas en cualquier área y eso es súper importante que tengas en cuenta siempre, porque un croquis se desarrolla o se mejora con cuestión de técnica y práctica. La técnica, pues son pequeños pasos, los cuales han sido probados antes, que te van a generar un resultado adecuado que tú buscas. Y pues la práctica se da con intentar, intentar, intentar y poco a poco vamos mejorando. La habilidad artística, como aquí lo comentas, pues es algo que se desarrolla y muchos dicen que se nacen con dones, a la vez puede ser cierto, pero pues yo estoy seguro y hoy en día pues sé más desde mi experiencia que pues cualquier habilidad se puede desarrollar y el croquis pues es algo que el dibujo a mano es algo que se va desarrollando y pues hay diferentes como funciones. Una de la una función general pues es
querer dar a conocer una idea. Posteriormente, pues otras opciones que busca un croquis es escribir un objeto, es decir, que tú hagas un croquis el cual te sirva para explicar una idea que tú tengas, como aquí se muestra. Aquí se muestra un edificio llamado Torso de Calatrava, el cual pues aquí busca, como lo ves, pues representar de manera conceptual la idea general del proyecto. Es decir, un proyecto en movimiento y pues prácticamente con tus propias palabras vas presentando el proyecto. Y no ves que no hay detalles, simplemente vas a explicar la idea. Y otras funciones de un croquis pues es que tengas los trazos previos para posteriormente acotados a detalle, el cual nos sirva para poder presentar un plano o poder posteriormente llevarlo digitalizar en AutoCAD o en otros programas, por ejemplo. Esa es una opción que cumplen los croquis. Y pues algo súper importante es el siguiente tema son los requisitos útiles y ayudas para croquisar. ¿Qué necesitamos regularmente? Técnicamente correcto, ¿qué significa? Que lo que debemos de hacer pues es basarnos en normativas, basarnos en experiencias de otros arquitectos, de cómo han hecho los dibujos, cómo trazan, qué normas siguen, cómo dibujan una puerta regularmente, por ejemplo, cómo dibujan un mueble, un árbol, etcétera. Y pues otro punto muy importante a cuidar en requisitos de un croquis es que estéticamente se vea atractivo. Un croquis que no se ve atractivo, pues es algo que no llama mucho tu atención. Y un croquis, pues regularmente los croquis, pues son pequeños dibujos que regularmente llaman muchísimo la atención del espectador. Y también algo que debes de cuidar mucho en los croquis es trazarlo adecuadamente. Un trazo que está correctamente realizado es un croquis que va a tener mejor presentación. Y prolijo es que simplemente tú sigas todo lo que se deba de tener en cuenta, es decir, quites, desalojes todo lo que está extra. Por ejemplo, tengas mucho cuidado con dejar el proyecto limpio, con seguir los trazos, con seguir la normativa. Ese es un punto súper importante, porque un croquis que no se cuida, pues la presentación pues no puede ser muy exitosa, porque esa parte de tener un trabajo presentable, pues es algo que cualquier persona pues, se nos enseña desde pequeños y es algo que en los croquis también se plasma. Y pues se necesita regularmente un papel normal, una hoja de papel. Regularmente, ¿cómo se traza un croquis? Pues se traza con un lápiz B o 2B, que son sugerencias. Es el trazo previo, el trazo muy tenue y pues mejor dicho, el trazo de general. El trazo tenue se hace con un lápiz H o 2H. Son para los trazos delgaditos, que más adelante compartiré muchos ejemplos de eso. Y pues el lápiz HB pues es para terminación, por ejemplo, remarcar muros de carga, etcétera. Pues cada uno de los trazos genera una jerarquía y eso debemos de cuidarlo mucho. Y la goma para borrar, algo que también que te, que te aconsejo aquí, pues es un complemento, un accesorio, es un cepillo para quitar los excesos de la hoja que vas borrando, vas rayando. Eso es algo que te puede servir para que si estás borrando y no manches con tu brazo o con tus manos, sino que vayas limpiándolo. Ese es un punto súper importante para generar más calidad en tu proyecto. Y las líneas del croquis, ¿cómo se traza regularmente un croquis? Aquí se muestra en la imagen de la derecha cómo se debe trazar. Por ejemplo, las líneas son continuas, es decir, aquí tenemos un inicio y tenemos un final. ¿Cuál es una manera incorrecta de trazarlo? Es generar pequeñas líneas, las cuales pues se vean como si fueran cabellos y eso no genera, estéticamente no se ve bien. Lo que debes de hacer es trazar un punto A al punto B y eso genera un
trazo limpio. ¿Te das cuenta en las sillas? Genera un contorno más grueso, que quiere decir que se note más. Y pues aquí hay un cruce de líneas, eso está muy bien. Esto genera un proyecto muy, muy limpio y muy presentable y muy técnico. Y también las líneas horizontales siempre se trazan de izquierda a derecha, como nosotros escribimos regularmente. Y un trazo de manera vertical, aquí se muestra, se traza de arriba hacia abajo. Si se traza de manera inversa, pues también podría ser una opción, pero esta es la manera como la técnica de cómo trazar una línea, y la técnica pues es experiencia que se ha ido acumulando para obtener un resultado más rápido. Pero pues tú puedes generar tu propio criterio y practicar o aplicar el conocimiento de la manera que a ti te pueda ayudar mejor. Ese es un punto importante que muchas veces no se dice. Y yo estoy seguro que todo el conocimiento que tenemos, generar un criterio y aplicarlo como nosotros nos podamos obtener resultados. Esa es la parte importante. Por ejemplo, al trazar las líneas de punto a punto, pues se hacen como de un punto A, aquí se muestra, de un punto A en punto B de manera lineal. Una línea compuesta, lo que se hace es que vas a hacer vas a hacer una, estas las compuestas son regularmente para trazos muy largos y o trazos medianamente largos. Se hace por partecitas, trazas un punto, hay tres puntos, por ejemplo, A, B y C, trazas el punto A al B de manera tenue, trazas del B al C, pero cuidando que haya una homogeneidad, que se vea integrado. Y pues las líneas de construcción, las líneas de construcción deben de ser un punto en el cual debes de generar. Aquí es un tema interesante. Por ejemplo, cuando tenemos longitudes muy largas, lo que debemos de hacer es subdividir la línea en muchas secciones. Esto, ¿cómo lo podemos hacer? Es decir, trazar varias líneas tenue de un punto A, B, C, D, F, E. Por ejemplo, A, B, trazar una línea muy tenue. De B a C, trazar otra línea de C a D. Y la última línea es ir remarcando, pero de manera general. Pero es generar una línea guía. Es una opción que se puede implementar, pero regularmente, pues, en arquitectura se trazan líneas, así líneas de un punto a otro punto regularmente. Y esto lo debes de ir ejercitando, practicando. La práctica del trazado de líneas es un tema súper importante. Como lo decía hace rato, pues la habilidad se logra con la práctica. Mejorar aquí en los croquis se logra con práctica. ¿Y qué necesitas? Lo único que necesitas es un papel A4 y separación de las líneas son de 5 milímetros. Regularmente medio centímetro o un centímetro puede ser variante. Es una simple recomendación, tú lo puedes adaptar a tus necesidades y a tus circunstancias. Aquí se muestran las líneas horizontales izquierda a derecha, verticales de arriba hacia abajo, inclinadas, aquí se muestra izquierda a derecha, y aquí se muestran el resultado de cómo están las líneas trazadas. Este punto es un punto muy importante que te puede ayudar a mejorar constantemente. Y es una práctica al cual todo estudiante de arquitectura debe practicar. Y aún con la carrera profesional egresado, todavía es algo que debes de seguir practicando, porque si no pierdes la habilidad. Y este punto es súper importante. Y para eso quiero que pongas muchísima atención. ¿Cuáles son las etapas de un croquis? El primer paso es planificar la disposición de los elementos. Es decir, el primer paso, pues es, tú tienes una hoja en blanco y lo primero que debes hacer es ver las dimensiones de la hoja, es ver las proporciones de lo que quieres hacer, si cabe o no en una hoja, o cómo lo vas a acomodar. Ese es un punto súper importante. Y, por ejemplo, el siguiente paso es ir de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú quieres dibujar una silla, por ejemplo, ¿qué debes de hacer? Lo primero es ir de lo general. Es generar, por ejemplo, el trazo tenue de manera muy general de la silla, las líneas principales. Posteriormente vas a ir a los detalles de las patas, del asiento,
de la parte donde pones tu espalda. Te vas a ir a los detalles poco a poco y eso te va a facilitar más. Ese es un punto súper importante. Y por ejemplo, como lo dice aquí, se debe de hacer con líneas muy suaves, de eliminar las líneas innecesarias poco a poco. Y en este caso, existen otras estrategias. Por ejemplo, cuando ya tenemos más experiencia, pues podemos empezar con algún detalle, pero eso para principiantes, pues no es tan recomendable porque te puedes confundir o puedes generar errores. O también te puede salir bien, pero simplemente son consejos que puedes seguir. Y la práctica de distribución de líneas. Aquí se muestra cómo vas trazando un cuadrado con líneas muy tenues y posteriormente con líneas más gruesas o con más intensidad en el lápiz, de diferentes horizontales, verticales, en diagonal, retículas, retículas a 45, 90 grados. Son ejercicios que te pueden ayudar mucho a mejorar. Y el trazado de diferentes figuras geométricas es un tema súper importante. Como lo decía hace rato, debes de preparar el espacio, trazar las líneas eje, trazo de forma geométrica, las líneas eje, por ejemplo, este cuadrado, o nos vamos a algo más complejo, a este pentágono. Lo primero que debes hacer es ver las dimensiones de la hoja y ver dónde vas a dibujar, dónde vas a ubicar cada cosa, cada objeto. Tienes que trazar las líneas eje, que aquí son las aristas o los vértices, mejor dicho, de la figura geométrica. Aquí las esquinas trazas de manera equidistante, que sea proporcional o que tenga cierto ángulo. Estas son las líneas eje. Posteriormente esto debes de verificar que esté correctamente trazado. Y con un lápiz blando o de una intensidad más fuerte, que se note más, trazas el pentágono prácticamente. Ese es un punto súper importante que debes de cuidar mucho. Y el trazado de circunferencias también es un tema súper interesante, que cambiando la magnitud o variando la magnitud, el trazo es diferente. Por ejemplo, una circunferencia que es pequeña, aquí se muestra, un ejemplo, pues debes de dibujar un cuadrado con líneas eje o líneas guía y posteriormente trazar el círculo. Una circunferencia que es más grande, puedes dibujar un cuadrado, las líneas eje y dibujar ah, el- un círculo a la mitad de una manera de arriba, de izquierda a derecha y posteriormente el restante. Esa es una manera, pero también una vez teniendo esta guía, pues puedes trazar un solo trazo, pues trazar toda la circunferencia. Y para una circunferencia mucho más grande, debes de tener más cuidado, debes de tener una estrategia diferente. ¿Por qué? Porque entre más grande una figura, hacerlo a mano alzada, pues puede generar más errores. Y aquí se muestra cómo dibujar una circunferencia más grande, hacer un cuadrado, hacer una línea eje o una línea guía en forma ortogonal en forma de cruz y otra en forma de a 45 grados que cruce las esquinas. Y aquí se muestra pequeñas líneas guía, las cuales van a ser mm, pequeñas líneas que nos van a guiar el trazar todo el círculo o circunferencia. Son pequeñas técnicas que tú puedes tomar y puedes mejorarlo para aplicarlos en tus proyectos. Un croquis regularmente para de vistas isométricas, pues buscamos representar objetos de diferentes vistas, en vista de planta, en alzado, en corte, en planta de conjunto, en alzado lateral, en distintos tipos o distintas vistas. Es un tema importante que debemos de dominar y pues cuidar mucho las proporciones. Es un tema clave que siempre debes de cuidar siempre debes de tener en cuenta. Por ejemplo, aquí se muestra un isométrico de un volumen, el cual pues se va trazando. Aquí se ven todavía las líneas guía que se trazaron de manera muy tenue y posteriormente para finalizar pues se trazan líneas con un grosor o un espesor mayor, las cuales pues delimitan la figura geométrica. Aquí los cuerpos geométricos pues es un cubo, también se ve el trazo y un croquis
de arquitectura aquí se muestra. Si te das cuenta, pues todo es a mano alzada y pues se dibuja de esta manera. Cada quien va generando sus técnicas, pero pues es un ejemplo de cuál puedes utilizar. Y pues como siempre lo decimos, cualquier duda, pregunta, comentario que tengas o cualquier crítica constructiva, destructiva, estamos abiertos a escuchar, a aprender y espero que este episodio te pueda ayudar, aunque sea poco. Estaré encantadísimo de poder leerte en los comentarios y recordarte que tenemos el grupo de Telegram para que puedas integrarte. Ahí compartimos contenido. Ah, también pues tenemos contenido en TikTok, en Facebook, en YouTube y pues comparto mis contactos para cualquier detalle, pues podamos seguir en comunicación. Muchísimas gracias.